Buenos días, niñas y niños del cuarto grado de primaria. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien y con ganas de seguir aprendiendo. El día de ayer les comenté que el producto final de estas 2 semanas de aprendizaje va a ser un reportaje, ¿verdad? Nuestra actividad del día de hoy está orientada a conocer cuáles son las partes del reportaje y cuál es su utilidad, es decir, para qué nos sirve. Vamos a ver cuál es nuestra actividad. Nuestra actividad lleva como título Conocemos cómo se organiza un reportaje. ¿Listo? Vamos a ver cuál va a ser nuestra meta para el día de hoy. Tenemos como meta leer un reportaje para conocer de qué trata y cómo está organizado, y vamos a reflexionar para qué fue escrito y cuál es su utilidad en nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Esa es nuestra meta. Ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. En la actividad del día de ayer hemos tenido la oportunidad de analizar algunos casos que nos han permitido conocer la importancia de conservar las costumbres y las tradiciones a través de prácticas cotidianas en la familia, ¿verdad? Muy bien, ahora te invito a que leamos lo que nos dice Nancy. Hoy mi tío Jesús me trajo un periódico en el que encontré 2 reportajes muy interesantes. ¿Te gustaría leerlos? Seguro que sí, ¿verdad? Mira, estos son los 2 reportajes del que Nancy nos está hablando. Vamos a observar cuáles son los títulos de estos 2 reportajes. Si te das cuenta, en el primero tenemos señalado cuál es el título. El título es Honores a la Candelaria, Puno ya festeja, ¿verdad? Y tenemos señalado el título en esta parte. En el segundo texto, ¿cuál sería el título? Es muy llamativo, ¿no es así? El título es Huaral en su punto. Si nos damos cuenta, ambos reportajes tienen imágenes, ¿verdad? ¿Las imágenes que ellos tienen nos darán a conocer de qué trata el texto? Seguramente sí, ¿verdad? Entonces, antes de que puedas leerlos detenidamente, vas a responder a estas 3 preguntas. ¿Has visto antes estos reportajes? ¿Cómo están organizados? ¿Tendrán solamente párrafos? ¿Estarán organizados en tablas, en mapas, como una infografía? ¿O tienen párrafos e imágenes? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está organizado? ¿Listo? También vas a responder de qué tratará cada uno de estos textos. Recuerda que es muy importante que respondas a estas 3 preguntas antes de leer el texto. ¿Listo? ¿De qué trata? Las imágenes que tienes ahí y el título nos puede dar cierta información para poder saber de qué va a tratar el texto, ¿no es así? Muy bien. Luego de haber respondido a estas 3 preguntas, vamos a leer juntos el reportaje. ¿Listo? Reportajes. El primer reportaje lleva como título Honores a la Candelaria, uno ya festeja, ¿verdad? Vamos a explorar primero este reportaje. Si nos damos cuenta, en la parte superior hay una fecha, podemos darnos cuenta de cuál es el diario que ha sacado este reportaje, ¿verdad? Luego tenemos en esta parte al autor del reportaje. ¿Quién había sido? El autor del texto, Rolly Valdivia, ¿verdad? En esta parte tenemos la entradilla. ¿Qué será la entradilla? Vamos a leer para ver de qué se trata, ¿te parece? Miles de devotos de la Virgen de la Candelaria preparan sus mejores galas y repasan la cadencia de los pasos que agradan a la mamita. Puno
es desde ya una explosión de color, música, baile y algarabía de su gente durante los días de esta fiesta tradicional, ¿verdad? No hay fútbol en el estadio, no hay atacantes ni defensores en la cancha, y en las tribunas nadie grita ¡uf! Ante un remate fallido. Hoy la ciudad está de fiesta, las horas pasan volando, se van rezando y bailando, gozando y aplaudiendo, agradeciendo los milagros de la mamita, tan linda, tan piadosa, tan chaposa ella, o dejándose llevar por el rítmico palpitar de las orquestas y los vientos de las zampoñas. Si te diste cuenta, esta es una pequeña introducción que nos dan para saber de qué va a tratar este reportaje del que estamos hablando, ¿verdad? Un reportaje también puede tener inmerso algunas entrevistas. Si te das cuenta, en este reportaje está señalado la entrevista. Tú de forma personal vas a leer todo el reportaje de nuevo, parte por parte. Yo voy a leer esta parte de la entrevista solamente para que te des cuenta de qué estamos hablando. Mira, en esta parte dice, ni en las calles ni en el estadio, más bien en los márgenes de una modesta cancha de fútbol, Manuel, docente, caminante y goleador ocasional, cuenta, solamente vengo para bailar en esta festividad. Si te das cuenta, la entrevista está señalando a Manuel. Quiere decir que esta frase que vemos entre comillas, donde dice cuenta, es lo que Manuel le ha contado a la persona que ha escrito este reportaje, ¿verdad? ¿Y qué le ha dicho? Que solamente va para bailar en esa festividad. Si te das cuenta, aquí también hay otra frase que Manuel le brinda a la persona que está escribiendo el reportaje, ¿verdad? Entonces, esa parte que le ha contado está entre comillas, si te has dado cuenta, porque él lo ha escrito tal cual la persona le ha dicho, con las mismas palabras. Por eso tiene esas comillas, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir analizando un poco más nuestro reportaje. Si te das cuenta, en esta parte también nos brinda algo de información sobre las fechas claves en las que tendrías que ir a visitar a esta fiesta. Y también tenemos en estas partes más información sobre la fiesta de la Candelaria. La otra parte del reportaje, si te das cuenta, está en la parte inferior. También tiene imágenes. Hay un cuerpo del reportaje que es donde nos brindan mayor información sobre qué trata esta fiesta. Y hay un cierre, ¿verdad? En el cierre vamos a ver alguna parte de la conclusión de lo que nos quieren decir. Entonces, si te has dado cuenta, un reportaje tiene ¿cuántas partes? Está el autor, está el título, hay una entradilla, pueden estar entrevistas inmersas como también no. Tiene un cuerpo, que es toda la información que tú quieres brindar, y tiene un cierre, ¿verdad? Hasta ahí hemos identificado. Recuerda que tú vas a tener que leer detenidamente el reportaje para ver de qué trata, ¿ok? De igual forma, vas a leer el reportaje que lleva como título Huaral en su punto. ¿Ok? Lo vas a leer detenidamente y en este vas a ir identificando las partes que en la parte superior ya están escritas. En el primer reportaje te brinda las partes como ejemplo para que tú puedas identificarlas en el segundo reportaje. Muy bien. Para conocer cómo se organiza un reportaje, vamos a leer detenidamente Honores a la Candelaria, Puno ya festeja. Hemos analizado de forma muy general algunas partes.
Ahora te toca a ti leerlo detenidamente. Antes de que tú leas todo el texto, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Has escuchado o has leído sobre esta festividad? Quizá tú has podido ir a la festividad de la Virgen Candelaria. ¿Qué información crees que nos va a brindar este reportaje? ¿Las fotografías que hemos visto en el reportaje tendrán relación con el título o no tienen nada que ver? Sí tienen relación, ¿verdad? Entonces vamos a recordar que un reportaje es una ampliación de una noticia. Según la Real Academia Española, el reportaje es un trabajo periodístico y cinematográfico de carácter informativo. Es decir, es una ampliación de una noticia que querramos informar. Vas a leer el reportaje. Si hay alguna palabra en él que tú no comprendes, vas a releer, vas a volver a leer todo el párrafo en el que se ubica esa palabra que tú no estás entendiendo y vas a relacionar con el sentido, con lo que te quiere decir. Por ejemplo, si en la parte de la Virgen de la Candelaria tú ves mejores galas, ¿a qué cosa se estará refiriendo? Se está refiriendo a ropa elegante, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú comprendas las palabras y las frases en el contexto. Si aún así no lo entiendes, puedes preguntar a alguno de tus familiares o usar un diccionario que te ayude a comprender lo que quiere decir esa palabra. Vas a realizar una segunda lectura con alguno de tus familiares y juntos van a dialogar sobre la información que presenta el reportaje. El reportaje que vas a leer fue escrito por un periodista y trata sobre la festividad de la Virgen Candelaria de Puno, ¿verdad? En la que participan miles de personas de diferentes lugares del país, bailando y acompañando a la milagrosa imagen. Luego de leer ese reportaje, vas a comparar tus respuestas iniciales y vas a darte cuenta si eran correctas o no. ¿A qué respuestas me estoy refiriendo? ¿Recuerdas que al inicio te dije que debías responder a estas 3 preguntas? ¿Cómo estaba organizado el texto y de qué trataba? Entonces, una vez leído, te vas a dar cuenta si tus respuestas eran correctas o quizá trataba de otra cosa diferente a la que tú pensabas. Luego vas a retornar al reportaje y vas a ubicar nuevamente las partes que ya hemos visto. Esta tabla que tenemos a continuación nos brinda información sobre cada parte del reportaje. Entonces, ¿qué partes tiene un reportaje? Tiene un titular. ¿Cuál es su finalidad? Captar el interés del lector, ¿verdad? Presenta normalmente un contenido de reportaje con letras grandes, de diferentes colores, tiene que ser bastante llamativo y creativo el título, ¿ok? Tiene una entradilla, que es la entrada al texto, debe ser clara y sencilla, y su propósito es atraer la atención del lector. En esta entradilla presenta el tema y las ideas de las que tratará el reportaje de forma general. Es como una introducción al reportaje que vamos a escribir. También tiene ilustraciones, como fotografías, pueden ser infografías, algunos mapas u otros documentos fotocopiados de algún lugar que necesiten estar presentes en nuestro reportaje. Tiene un cuerpo, que es el desarrollo, en el que están los párrafos que se ocupan de desarrollar todo el tema del reportaje mediante el relato de los hechos y la información variada. Dentro del cuerpo puede estar inmerso alguna entrevista, como hemos visto, ¿verdad? Si es que nosotros vamos a añadir en nuestro reportaje una entrevista, tenemos que mencionar la persona que nos ha brindado la información. Y recuerda que si vamos a escribir tal cual nos ha indicado de forma oral en la entrevista, tenemos que escribir entre comillas, ¿cierto? También tiene un cierre, un final o una conclusión, ¿no es cierto? Para terminar el reportaje.
Muy bien, entonces ahora que tú conoces estas partes, vas a completar la siguiente tabla con las partes del reportaje que hemos ubicado y hemos señalado. Vas a escribir solamente el comienzo, cómo comienza esa parte, ¿listo? Ya tenemos el titular, que es Honores a la Candelaria, Puno ya festeja. La entradilla. ¿Cómo empieza la entradilla? La vas a escribir aquí. ¿Cómo empieza el desarrollo o el cuerpo? Y cómo empieza el final o la conclusión. ¿Listo? Vas a escribir en este cuadro esa parte que te está solicitando. Ahora vamos a seguir avanzando, ¿ok? Vamos a analizar el contenido del reportaje, identificando al interior algunos aspectos importantes. Con ello vamos a completar la siguiente tabla. ¿Cuál es el periódico en el que salió ese reportaje? Hemos visto que era el periódico El Peruano, ¿verdad? ¿En qué fecha salió? ¿Por quién ha sido escrito? ¿Quién es el autor? ¿Cuál era el titular? ¿Cuál es el tema? ¿Qué ilustración nos muestra? ¿Hay algún subtema o subtítulos? Para darte cuenta de esto, vas a fijarte si hay palabras en negrita, como por ejemplo, danzas de la integración, o qué visitar, o en qué fechas ir. Esa información está en negrita, ¿verdad? Entonces, esos son los subtemas del reportaje. Y también vas a hallar cuál es la conclusión o punto de vista del autor. ¿Qué nos dice el autor respecto a esta fiesta? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Listo? Según se describe en estos párrafos, ¿a quién entrevista el periodista? Si te das cuenta, hay una parte señalada, ¿verdad? Vas a escribir tu respuesta en esta parte. ¿A quién ha entrevistado? ¿A quién ha citado en su reportaje? Muy bien. El reportaje es un relato de la actualidad. Consiste en un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho o una noticia, ¿verdad? El reportaje informa, describe, narra e investiga. Es el más libre de los géneros periodísticos informativos, por lo que puede incorporar dentro del reportaje noticias o entrevistas, como ya hemos visto. Teniendo en cuenta el soporte y el canal de difusión, hay reportajes que son impresos, hay reportajes por televisión, por radio y otros medios. ¿Okay? Es muy importante que tú recuerdes esto. Ahora vas a retornar a la ficha donde está Honores de la Candelaria, Puno ya festeja, la que ya hemos analizado y en la que hemos ubicado las partes. Ahora que ya has reconocido cómo es un reportaje, porque lo has explorado y lo has analizado a profundidad, vas a responder estas preguntas. ¿Para qué habrá sido escrito este reportaje? ¿Por qué lo habrán escrito? ¿Cuál es la finalidad? ¿La estructura externa de los reportajes tiene las mismas partes? ¿Todos tendrán las mismas partes? ¿Por qué? ¿Listo? Vas a responder a estas dos preguntas. A continuación vas a tener un reto. El reto que tendrás en las siguientes actividades es continuar recogiendo información sobre la diversidad cultural y las vas a organizar para elaborar un reportaje. Frente a este reto es importante que tú reflexiones sobre lo siguiente. ¿Cómo vas a elaborar tu propio reportaje? ¿Qué vas a necesitar para hacerlo? ¿Cómo vas a recoger la información sobre la diversidad cultural de la región? Recuerda que en las 2 semanas anteriores hemos elaborado y hemos recogido información sobre la riqueza cultural del Perú, ¿verdad? Por lo que ya tienes muchos recursos, tienes bastante información que seguramente has guardado en tu portafolio y que te van a ser muy útiles para escribir tu reportaje. Es importante que reflexiones también sobre tus propios aprendizajes, los que has logrado durante el análisis de este reportaje. Por ello, vas a responder de forma muy honesta a este cuadro en el que tú mismo te vas a evaluar. ¿Has ubicado la información importante en el texto?
identificaste la estructura externa del reportaje, es decir, te has dado cuenta dónde estaba el titular, la entradilla, el cuerpo, el cierre. Relacionaste las palabras entre sí para deducir algunos de los enunciados que no conocías, algunas palabras que eran extrañas para ti. ¿Explicaste con tus propias palabras de qué trataba el reportaje? ¿Interpretaste el propósito para el cual se escribió este reportaje? Recuerda, revisa tu información y tus trabajos que tienes en el portafolio. Luego los vas a organizar para elaborar al final de las 2 semanas este reportaje. ¿Listo? Es muy importante que tú leas a profundidad ambos reportajes. Recuerda que en el primero ya tienes señalado cuáles son las partes. En el segundo, a partir de la lectura, tú vas a identificar cuáles son las partes de este reportaje, cuáles son sus subtemas, cuál es el título, dónde está la entradilla y demás. ¿Listo? Esta actividad es muy importante puesto que tú vas a tener que escribir tu propio reportaje al final de estas 2 semanas. Recuerda que todos los trabajos que realizas debes de almacenarlos en tu portafolio porque van a ser evaluados al final. ¿Listo? Muy bien, chicos. Nos vemos mañana. No olviden, por favor, conectarse al Zoom de forma puntual para que podamos trabajar la lección de mañana. ¿Listo? Hasta mañana, chicos.